Muchas gracias por la oportunidad de hacer TV. En este día se conmemora ya desde el año 2003 por la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El interés de las autoridades mundiales y en este caso nacionales es visibilizar la necesidad de acciones de prevención. ¿Por qué prevención? Porque precisamente el suicidio es la consecuencia de muchas cosas en el ser humano, pero que pueden ser prevenibles. Es la conclusión a la que se ha llegado preliminarmente. Si podemos prevenir una consecuencia fatal, entonces debemos hacer las acciones tendientes a eso. Por eso hemos destinado este día a pensar en este asunto y a divulgarlo. Doctor, también se están presentando muchos casos de jóvenes y niños que toman esta decisión de quitarse la vida. Muchas veces es por el bullying y también por algún tipo de videojuegos. Mira, tenemos que tener muy claro que en todas las condiciones de salud, todas, tú mencionas una y todas tienen causas predisponentes que son de lo más variadas, causas condicionantes que también son de lo más variadas y causas precipitantes. Las causas predisponentes muchas veces no las conocemos. ¿Cuáles son las predisposiciones que alguien puede tener a algo como la acción suicida? Pues depende de muchas cosas. A veces son enfermedades crónicas, como por ejemplo la depresión, que pueden darse incluso desde niños. Ya hoy en día buscamos la depresión en niños. Situaciones como esa que pueden ser genéticas, pueden ser hereditarias, o situaciones traumáticas, como lo que tú mencionas, el bullying, el abandono, el maltrato, el abuso sexual. Todos estos son elementos traumáticos que podrían ser de cualquiera de los tres niveles, predisponentes, condicionantes o precipitantes. Solo que si hay algún otro predisponente, este factor que podría ser un desencadenante de una acción suicida, efectivamente puede darse con mayor facilidad. ¿Cómo trabajar, o más que todo orientar a los padres de familias para que ellos en algún momento, si ve que su hijo presenta algún síntoma de esto, cómo él debe trabajar? Lo primero que tenemos es que conocer a nuestros niños. Y esto parece una cosa muy simple, porque todos los padres de familia decimos, yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi hija. No siempre es cierto, no siempre es cierto. Hay que prestarles mucha más atención. Y con esto no quiero decir apapacharlos demasiado ni consentirlos en todo lo que quieran. Tal vez todo lo contrario, simplemente estar observando, dejarlos ser, pero observarlos. Poder saber cuáles son las cosas que le preocupan, cuáles son las cosas que le gustan. ¿Por qué? Porque si yo conozco a mi hijo, entonces me doy cuenta de cambios radicales en su actitud, cambios radicales en su conducta, cambios radicales en lo que hace, lo que deja de hacer. Cuando yo tengo un niño que habitualmente era juguetón, era amiguero, y de repente lo veo por 3 días encerrado en su cuarto, enojado, que rompe cosas, entonces algo está pasando con ese niño. ¿Por qué? Porque frente a la idea suicida hay muchos mitos, y esos mitos incluso se consideran desde la infancia. Los niños oyen cosas y las imitan. Cosas como el suicidio es pecado, como el suicidio, pensar en matarse no es una cosa buena, yo soy un niño malo si estoy pensando en esto, o a mí nadie me quiere, o ese tipo de cosas. Entonces, son mitos que debemos romper. ¿Cómo se pueden romper esos mitos? Hablando del tema, en una vía y en la otra. El niño, que es lo que me estás hablando en este momento, no lo va a hablar tan fácilmente. Entonces, es el adulto el que tiene que propiciar la conversación. Propiciar la conversación con un simple ¿qué te pasa, mi amor? Doctor, tenemos ahorita mismo en la línea telefónica del 504-4080 una llamada para que va, de una persona que quiere conversar con usted, presentar su caso. Bienvenido, buenos días, para que nos comente de qué trata su caso. Sí, muy buenas. Quería preguntarle al licenciado si uno tiene a una persona en casa que ya ha intentado varias veces suicidarse
Hemos acudido a psiquiatras, psicólogos, pero no podemos dejarlo solo porque tiene 17 años y ya ha intentado muchas veces hacer esto, pero no sabemos realmente a dónde acudir ya para ver si de repente lo tratan en alguna casa aquí en Panamá, porque la verdad que nosotros somos extranjeros, pero no sabemos a dónde acudir. Sí, mire, en Panamá tenemos psiquiatras en la mayoría de los centros de salud. Nuestra meta siempre ha sido tener psiquiatras en todos los centros de salud, no solo psiquiatras, equipos de salud mental. El equipo de salud mental mínimo debe estar conformado por un médico psiquiatra, una enfermera, un psicólogo o psicóloga clínico. Esto lo hay en la mayoría de los centros de salud y en la mayoría de los centros de atención, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud. También lo puede encontrar a nivel privado, sin embargo, a nivel privado no lo va a encontrar tan organizadamente. Ya me ha dicho que ha tratado de buscar ayuda. Muchas veces el error, entre comillas, que comete, y lo pongo entre comillas porque a veces tiene sus razones, el usuario es andar saltando de profesional en profesional, tratando de ir buscando la solución que él considera o cree que es la más acertada. Te ha dicho otra cosa muy cierta, no lo podemos dejar solo. Hay un periodo indefinido, no podemos decirle si es una semana, si es un mes, si son 2 días, que no lo pueden dejar solo, eso es cierto. Y para eso la familia tiene que unirse, tiene que hacer esfuerzos en común para poder acompañar a la persona que ha sido víctima de suicidio. ¿Por qué? Porque el mayor riesgo de acción suicida es haber intentado un suicidio previamente. O sea que las razones para la preocupación que usted está esbozando son muy válidas. Si este intento de suicidio es muy frecuente, si realmente la situación es intolerable para ustedes, existen métodos de hospitalización, de tratamiento a corto y mediano plazo en nuestro país, tanto en la Caja de Seguro Social como en los hospitales de segundo y tercer nivel que tenemos, como en el Instituto Nacional de Salud Mental. Otra particularidad de la atención de salud mental en nuestro país es que usted no necesita una referencia, por lo menos en el Ministerio de Salud, no necesita una referencia para ir al especialista. Si usted llega con esa versión, mi hijo se ha querido matar durante 3 episodios y ya no sabemos qué hacer, el médico que está a cargo debe actuar inmediatamente, hospitalizarlo y entonces evaluar. No se lo van a dejar en el hospital porque ese es el otro error ancestral que estamos tratando de combatir. O sea, dejar a una persona en una institución para que se encarguen de él. Eso no va a pasar. No creo tampoco que sea la intención del televidente. Yo siento una honesta preocupación por la salud de su hijo. Entonces, no es para dejarlo en una institución, sino para tratar de recuperar un funcionamiento básico. Hay que saber primero qué es lo que está pasando en esa cabeza, hay que hacer estudios, hay que hacer análisis. Por eso que probablemente en una situación tan crítica como la que nos refiere el televidente, deberíamos actuar con una hospitalización primero para luego dar una continuidad estable. Y estable también significa que sea, ojalá, el mismo equipo de salud mental. Doctor, también él expresaba que ellos están buscando ayuda no solamente para ese familiar, pero también ellos se sienten preocupados, tanto por su familiar, pero también ellos porque no saben cómo brindarle ese apoyo, pero también se le brinda algún tipo de ayuda a este familiar cuando se presenta algún tipo de caso que algún miembro se quiera quitar la vida. ¿Cómo se va a ayudar a Por la supuesto, familia? por supuesto. La víctima del suicidio no es solo quien intenta quitarse la vida, sino también todos sus allegados y todo el componente familiar. Estas personas también merecen y requieren una atención oportuna del equipo de salud mental para tratar de abordar el tema de la mejor manera. Por supuesto, percibo que de alguna manera no estuvo conforme con las primeras intervenciones y por eso tal vez ha estado
buscando y buscando y buscando. Número uno, no existe una solución mágica. Número dos, usted tiene derecho a buscar la mejor atención, pero sea consciente de que la mejor atención no es la que a usted le parece que está bien, sino la que es más proactiva, el profesional que es más honesto con usted, el profesional que realmente quiere brindar una atención. Esto es un problema de salud, no es un problema moral. Por consiguiente, a veces hay que hacer acciones de salud con las que tal vez no estamos de acuerdo. Ahora bien, los casos se presentan en el mundo, ya sea jóvenes, niños, adultos, quitándose la vida, pero aquí en Panamá también se han presentado casos. Sí, claro, claro. En el mundo ya hay unas cifras recientes donde nos dicen que el grueso de los suicidios ocurren en edad productiva, entre los 20 y los 60 años. Pero en las edades entre 14 y 29 años ha pasado a ser la segunda causa de muerte. Y en esas mismas edades la primera causa de muerte por muertes violentas. Entonces es muy preocupante porque estamos perdiendo juventud en esa situación. En Panamá no se escapa de eso y efectivamente están aumentando las muertes de adolescentes y jóvenes por causa del suicidio. En el año 2017 se reportaron en Contraloría 124 casos de suicidio en general. En el año 2018 las cifras no se han terminado de tabular y hasta julio de 2018 van contados 110. O sea que podemos esperar un incremento en esa cifra, aunque en los últimos 3 años, 15, 16 y 17, se había mantenido más o menos el promedio de suicidios en el país. Doctor, tenemos otra llamada más del área de Chilibre, otra persona que quiere exponer su caso a esta hora de la mañana aquí en su noticiero Un Nuevo Día, por supuesto, está dando el tema del suicidio. Bienvenido ante todo, muy buen día. Buenos días. Quería preguntarle al doctor, ¿por qué los hombres son más propensos al suicidio? Gracias. Lo que hablábamos antes de iniciar la entrevista, doctor. Esa es una pregunta muy común, porque efectivamente la televidente tiene razón. Son los hombres los que son más del 60% de quienes cometen suicidios, no solo en este país, sino en el mundo. No tenemos una respuesta científicamente demostrada. Creo que vale la pena tener atención en hacer el estudio estadístico correcto y correspondiente para tratar de buscar las causas de esas diferencias. Sin embargo, puedo lanzar una opinión hipotética al respecto por la práctica clínica que tenemos la mayoría de los profesionales de salud mental. No solo son los hombres los que más se suicidan, sino que son los que menos vienen a consulta de salud mental. Probablemente ahí esté el nicho de la respuesta de por qué son los hombres los que más se suicidan. Nuestra cultura machista nos lleva a pensar que nosotros no podemos sufrir, no tenemos aquella tontería de que los hombres no lloran, hace que efectivamente los hombres creamos que somos fuertes y podemos aguantar, o si no podemos aguantar, no podemos estorbar. Entonces se nos mete esa idea peregrina en la cabeza y no lo decimos, jamás lo decimos, mucho menos ir a un psiquiatra, porque ir a un psiquiatra es una debilidad. Entonces yo tengo la consulta llena de mujeres, todos los psiquiatras tenemos la consulta llena de mujeres, unos cuantos hombres valientes, y debo decirlo, el que decide ir a un psiquiatra es valiente frente a los prejuicios de la sociedad. Hay que serlo, sea macho y vaya y consulte.
Gracias, doctor, por adelantarse de decir, sea macho. Olvide el machismo a un lado y si está presentando algún tipo de caso, vaya y acérquese aquí con el doctor, que lo va a estar atendiendo, doctor. Pero muchas veces, por el tema del machismo, ocurre de que tienen una relación amorosa. Primero le quito la vida a la persona y luego me quito la vida yo. También se está presentando muchos esos casos que está afectando también a otra persona más. Entre los factores desencadenantes de suicidio, sí es cierto que muchas veces están los factores económicos y están los factores afectivos que tienen que ver muchas veces con estos desengaños amorosos y demás. Sin embargo, también, si hiciéramos el estudio comparativo, nos daríamos cuenta de que la inmensa mayoría de personas que son defraudadas amorosamente no se matan. Entonces, ¿por qué unos cuantos sí? Porque esos cuantos tenían factores predisponentes y factores condicionantes, que no los hemos estudiado en esa persona. Esa persona tal vez no sabía que estaba deprimida. Esa persona tal vez no sabía que tenía problemas y conflictos en su vida. Esos conflictos en su vida desencadenan esa conducta suicida cuando se ve defraudado por esta situación. La propia formación machista podría ser considerada un factor predisponente. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa formación muy incluida en mi forma de ser, entonces yo voy a actuar en consecuencia con esa formación y no voy a ser tolerante en un momento determinado y puedo actuar impulsivamente. Porque es cierto, hay muchos suicidios que también ocurren impulsivamente. Si bien hay otros que son planificados y son meditados y todo lo demás. Entonces, en la escena que me estás diciendo, hay dos situaciones diferentes totalmente. El suicidio-homicidio impulsivo, ¿verdad? La mato y me mato, para no sufrir las consecuencias de lo que estoy haciendo, y eso no lo pensé más de 5 minutos, y no lo había pensado nunca antes. O el suicidio-homicidio por compasión, que también se da. Suena ridículo, yo lo sé, pero se da en una persona profundamente deprimida que simplemente decide, me llevo a un familiar cercano conmigo para que no sufra mi muerte. Yo lo que en realidad quería era suicidarme y quiero privar del dolor a mis hijos, a mi esposa, a alguien que estoy seguro de que lo va a sufrir. Entonces, eso ha ocurrido y eso también tenemos que tomarlo en consideración. Una es impulsiva y otra es meditada. Todo eso puede suceder, pero para evitarlo tendríamos que tener en consideración los factores predisponentes que todos y todas podemos tener. O sea, no hay nadie que se libre de la posibilidad de un suicidio. Si usted lo piensa, si usted lo siente, háblelo, porque hablarlo es la mejor protección. ¿Con quién? Con la persona que tenga más confianza. Usted no tiene que correr a un psiquiatra para hacerlo. Si siente que lo necesita, por supuesto, pero tiene que hablarlo. Pero no es solo hablarlo, la persona a quien usted se lo habla también debería escuchar apropiadamente y sin reproches morales, porque recordemos, no es un problema moral, es un problema de salud. Doctor, ya por último, antes de irnos a la pausa, también muchas veces el suicida deja una carta a algún familiar. Sí. Expresando todo lo que siente o por qué lo hizo. Lo hace muchas veces porque, a ver, el cerebro humano es la máquina más compleja que todavía no conocemos a profundidad. Y cuando nosotros tenemos un sufrimiento, el cerebro busca una razón para ese sufrimiento. Entonces yo puedo estar deprimido y voy a encontrar razones para estar deprimido. Te pregunto, búscame en tu cerebro 5 razones para estar deprimido. Dinero, esa es la principal. La economía, doctor, yo creo que esa es la mayoría. Vas a encontrar 5 razones suficientes para estar deprimido, desde las más personales hasta las más comunes.
el planeta se va a acabar en cualquier momento y no estamos nosotros haciendo lo necesario. Hay un individuo que quiere ponerle una bomba al mundo en cualquier momento y no vamos a poder hacer nada. O sea, todo eso son razones de angustia. Pero ¿por qué no nos matamos todos? Porque no tenemos los factores predisponentes para eso. Porque nuestro cerebro está sano y conserva, valga la redundancia, su instinto de conservación. Entonces, al conservar ese instinto de conservación, no le damos explicaciones de cualquier manera a un sufrimiento determinado. El individuo que está deprimido por cualquier razón, porque también se puede deprimir por varias razones, entonces va a encontrar en cualquier situación conflictiva una razón suficiente para quitarse la vida y la va a escribir en esa notita. Va a escribir, es que yo no sirvo para nada, es que yo soy un estorbo, es que esto y lo otro. Hay un porcentaje mínimo de personas en el mundo que se suicidan por inmolación. Es decir, que deciden con una voluntad completa, entre comillas, suicidarse por una causa. Es aquel que se prende fuego enfrente de una misión diplomática para protestar, es aquel que hace una acción muy consciente porque entiende que no hay otro remedio para hacer ver una realidad. Eso es menos del 1%. Más del 90% incluyen alguna situación anómala, ya sea a largo plazo o ya sea a corto plazo, que precipita la conducta suicida. Gracias, doctor, por brindarnos detalles de muchas veces de cómo la persona presenta algún tipo de problemas, entra en lo que es la depresión, y también el familiar tiene que estar muy pendiente si algún miembro de su familia pues presenta algún tipo de esto, porque puede llegar al suicidio. Hoy celebrado a nivel mundial, 10 de septiembre. Conmemorado hoy 10 de septiembre de la prevención contra el suicidio. Así que información valiosa a esta hora de la mañana. Vamos a realizar nuestra